Well, good morning, and welcome to Believers Fellowship. We're here today to worship our great God and Savior, Jesus Christ. Muy buenos días a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Vamos a orar para comenzar este servicio. Señor, como lo mencioné, estamos aquí para alabarle a usted porque usted es digno de toda alabanza y gloria. Señor, dependemos de usted, por eso pedimos que sea usted ayudándonos. Señor, que usemos este tiempo para honrarle. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar juntos. La cruz no puede, angustia que llegó a sufrir. El perfecto Dios, su Hijo, Él le dio tu sangre. Mi maldad lavó, gracias Cristo, satisfecha la ira de Dios, gracias Cristo, tu enemigo fui, que me siento a tu mesa, gracias Cristo. Sacrificio me aceptas, tu gloriosa gracia. Your blood has washed away my sin. Jesus, thank you. The Father's wrath cleanly satisfied. Jesus, thank you. Once you're in me, now seated at your table. Jesus, thank you. Satisfecha la ira de Dios, gracias. Siento a tu mesa, gracias el trono intercede hoy por mí, gran sacerdote es Jesús, por siempre y en sus manos por su amor
sacrificio. Al morir resucitó el inmutable. Soy el Rey de unido a él no morí. Su sangre me compró mi vida. ¿Puede tomar asiento? Una vez más, queremos darles la bienvenida a Believers Fellowship esta mañana, especialmente a aquellos que nos están visitando por primera vez, ya sea aquí o por el internet, o a lo mejor en el cuarto de anexo. Estamos contentos de que estén con nosotros, estamos aquí para servirles. Y si tú eres nuevo, te quisiéramos conocer un poquito mejor, y una forma en la cual nosotros lo hacemos es a través de algo que llamamos Connect Card. Está en nuestro sitio web. Es una forma que tú puedes llenar o puedes instalar también nuestra aplicación y ahí está. Ahí vas a contestar algunas preguntas que nos ayudarán a conocerte mejor. Y también podríamos darte, si quieres, información acerca de nuestra iglesia. Tengo algunos anuncios. Como ustedes se dieron cuenta, tuvimos que cancelar nuestro servicio. Y esto no fue una decisión fácil. Estábamos anticipando con mucha ansia el campamento, pero bueno, pegó lo que llamamos en nuestra casa el Rey Virus y sucedieron muchas cosas, además de lo que ustedes ya saben, el clima y todo lo demás. Pero estoy contento de anunciarles que esto ha pasado y ahora vamos a tener nuestro campamento para los jóvenes de secundaria en marzo. Y como puedes ver tú en la pantalla, hemos puesto un sol brillante y estamos contentos de este anuncio, marzo 26 al 28. Por favor, marca tus calendarios. Va a ser aquí en New Braunfels. Otra cosa que me gustaría anunciarles, tenemos nuestro estudio de varones en marzo 19 aquí en este edificio. Por favor, marquen sus calendarios. Y también se me olvidó anunciar esto en el primer servicio. Si ustedes gustan venir, esta noche tenemos servicio en español a las 6. Si ustedes quieren escuchar cómo se escucha el lenguaje celestial en inglés, pueden venir también porque van a tener traducción. Esta es tu oportunidad para escuchar español con traducción al inglés. También tenemos planeado tener 2 domingos en la tarde, sesiones de preguntas y respuestas. Y si ustedes quieren saber un poquito más acerca de esta persona que se llama Chance Hunt, por favor, vengan. Es un tiempo donde ustedes pueden expresar algunas preguntas que tengan sobre mí o sobre la transición que vamos a tener.
esta es tu oportunidad. Pónganlo también en su calendario, por favor. Tenemos también miembros nuevos y estamos contentos de anunciarlos. 5 miembros nuevos: a Nathaniel, Zach y Rachel, Rebecca y también Adriana Launchway. Aunque su apellido va a cambiar en algunas semanas, no estoy seguro si también va a cambiar de grupo donde canta, pero estamos contentos de que estén estos hermanos dando un paso de fidelidad y llenando su membresía de la iglesia. También este día vamos a estar observando la mesa del Señor. Por favor, desde ahora preparen su corazón para participar. Por favor, tomen sus Biblias, pónganse de pie conmigo y vamos a Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a estar en Primera de Reyes, capítulo 11. Vamos a leer los primeros 8 versículos. Por favor, sígueme con la vista. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemón, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable a los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las que quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. ¿Pueden tomar asiento? Estoy seguro que Salomón se preguntó lo siguiente: ¿cómo es que llegué a este punto? Esta pregunta ha llegado al corazón de muchas personas desde hace mucho tiempo hasta ahora. Me imagino que esta pregunta se la hizo Salomón, siendo un hombre tan fiel. ¿Cómo pasé de amar a un Dios a muchos dioses, a muchas mujeres? ¿Cómo pasé de edificar un templo a edificar al Dios verdadero, a muchos templos, a dioses paganos? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo llegué aquí? Y esta es una pregunta que él se tiene que hacer, o nos tenemos que hacer nosotros. Lo que una vez se plantó hace tiempo, ahora está dando fruto, y uno se pregunta: ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo es posible que un niño, una vez lleno de alegría, pueda convertirse en un adulto lleno de odio? ¿Cómo es posible que un niño de escuela primaria sin preocupaciones en el mundo se convierte en un estudiante de secundaria plagado de depresión y ansiedad? ¿Cómo es que una niña que tiene su identidad establecida crece y ahora pretende que es un hombre? ¿Cómo es posible que un hombre deje que su mente se llene con muchas imágenes malas y arruine su corazón? ¿Cómo es posible que un hombre entusiasmado por el evangelio ahora termina en el pecado? ¿Cómo es posible? Como dicen las noticias, un predicador apologista famoso, después de su muerte, nos damos cuenta que era un depredador sexual. ¿Cómo llegó a ese punto? Esa es la pregunta que Salomón se tiene que hacer. Y es una pregunta que le lleva al dolor.
terminó con muchos dioses, pero él hizo mucho daño no solo a él mismo, sino a muchas personas que le rodeaban. Lo triste es que Salomón nunca fue así anteriormente. Nosotros leemos en Primera de Reyes 3:3 que él amaba al Señor y seguía en sus estatutos. Pero llegamos al capítulo 11. Si tú no has puesto atención, debes de ponerlo y escuchar las alertas. Estas alertas deberían de hacernos temblar porque describe que personas fieles al Señor no son inmunes a caer en pecado. Y claro, nosotros queremos evitar caer en esa situación tan trágica. Por eso me gustaría esta mañana preguntar algo muy simple. ¿Qué llevó a Salomón a esta caída? ¿Qué llevó a este hombre de Dios a caer de un Dios verdadero a construir templos a muchos dioses? Yo tengo aquí 4 características de Salomón al caer en el pecado y la primera es esta: las caídas son evitables. Las caídas son evitables. Si tú empiezas a leer Primera de Reyes capítulo 1 hasta Primera de Reyes capítulo 11, aquí cuando llegas es abrupto porque todo iba muy bien. ¿Por qué se habría permitido caer repentinamente en tal pecado y maldad Salomón? Lo mismo sucede a menudo cuando un pastor o una persona muy respetada de repente parece caer en algún pecado descalificante, dejando a sus seguidores conmovidos, conmocionados, y se preguntan, ¿cómo es que cayó? Alguien que predicó la palabra de Dios, ¿cómo es posible que cayó? Y es lo que le sucedió a Salomón. Por supuesto, la realidad es que la caída no es repentina. Hubo muchas cosas antes que lo llevaron a este punto. John MacArthur dice, cuando un hombre cae, nunca cae lejos. En otras palabras, todo el que cae en un gran pecado lo ha estado haciendo desde hace algún tiempo. Nosotros empezamos a caer en el pecado mucho antes de la caída en sí. No es un fracaso repentino lo que explica que cae Salomón. Él llegó a adorar ídolos, a inmoralidad, pero eso comenzó mucho tiempo atrás. Es la acumulación de muchas cosas que comprometían su fe y su relación. Y lo permitió y dejó que se repitiera esto. Siempre hay muchas señales que alertan antes de llegar a la caída. Las caídas son predecibles, pero claro, no solo queremos predecir la caída, no solo queremos decirle a las personas que están a punto a caer. No simplemente vamos con la persona y le decimos, mira, esto es lo que va a suceder, sino que lo queremos prevenir, no solo en ellos, sino también en nosotros. ¿Sabes? El cáncer se detecta mejor en su inicio. Pero para hacerlo, uno debe de estar consciente de los primeros síntomas y estar dispuesto a someterse a una prueba que lo detecte. Todos los seguidores fieles de Cristo deben practicarse regularmente un autoexamen para detectar el pecado en sus etapas iniciales, de modo que nunca se permita que ese pecado lo descalifique de nuestro Señor y Salvador que nos ha llamado. Lo triste de Salomón es que su caída se produjo a pesar de su conocimiento íntimo y extenso de la palabra de Dios. Los hechos de Salomón, de los capítulos del 1 al 11 y el libro de Primera de Reyes, y de hecho que escribió 3 libros, Proverbios, Cantar de los Cantares y Eclesiastes, prueban que este hombre conocía la palabra de Dios. Él la conocía muy bien. Y claro,
No solo Salomón tenía el conocimiento de Dios, Salomón también tenía sabiduría. Salomón se nos dice que Dios le dio mucha sabiduría ahí en Primera de Reyes 3:12. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Así es de que podemos decir con confianza que Salomón era el hombre más sabio aparte del Señor Jesucristo. Un capítulo después encontramos una promesa. Primera de Reyes 4:29 dice, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Y esa sabiduría era mayor a la de todas las personas. Primera de Reyes 4:34 dice, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra a donde había llegado la fama y su sabiduría. Ellos escucharon su testimonio, ellos querían escuchar esa sabiduría. Ellos pensaban que nunca había habido un hombre tan sabio como él y que nunca iba a haber otro hombre con esta sabiduría. Salomón tenía la sabiduría, tenía el conocimiento, pero también tenía un corazón obediente. No simplemente era sabiduría, conocimiento, no simplemente era teoría, sino que también lo practicaba. Nosotros sabemos que Él construyó el templo de Dios. Él se conoce por eso. En Primera de Reyes 5:5 leemos, dice, yo por tanto he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová mi Dios, según lo que Jehová habló a David mi padre, diciendo, tu hijo a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él me edificará casa a mi nombre. Dios hablaba, Salomón obedecía. Él invirtió los recursos, el tiempo para obedecer fielmente a Dios. De hecho, en el capítulo 8 encontramos que sus intenciones se habían hecho realidad. Él edificó el templo. Salomón es claro en poner en práctica la palabra de Dios y había producido bendiciones más allá de lo que la mayoría podía imaginar. Todo lo que tienes que hacer es regresar al capítulo 10, al testimonio de la reina de Sabá. Mira lo que dice Primera de Reyes 10:4. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestresalas y holocaustos se ofrecían en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Ella se quedó asombrada, no tenía palabras para describir lo que había visto. Cada persona que trabajaba para él tenía sabiduría. Él había sido bendecido. Salomón entonces no solo tenía conocimiento de la palabra de Dios y la sabiduría para llevarla a cabo, también había experimentado las bendiciones que provienen de una vida fundada en la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo 9, lo que dice esta reina de Sabá. No bendice a Salomón, sino dice, Jehová tu Dios sea bendito. La vida de Salomón está produciendo los resultados adecuados. Las naciones alaban a Dios por lo que había sido producido en la vida de Salomón. Salomón tenía conocimiento, sabiduría, obediencia, bendiciones y, ¿sabes? Sin embargo, cayó. La lección que vemos aquí, nadie está exento de caer en el pecado. La fidelidad presente no garantiza la caída futura. Salomón no solo tuvo todo esto, sino que incluso tuvo el privilegio de ser visitado por el Señor 2 veces. Es un privilegio grande. Primera de Reyes 3:5 se nos habla que en Gabaón se le apareció el Señor cuando ahí le dio sabiduría y después de construir el templo,
el Señor nuevamente visita a Salomón. ¿Cómo es que Salomón cayó con todo esto, con toda esta vida? ¿Cómo es posible que cayó en este pecado tan horrible? ¿Cómo Salomón pasó de un Dios verdadero a muchos dioses paganos? ¿Cómo pasó? ¿Podría haberse evitado esto? Yo pienso que sí. Y una pista la encontramos en Primera de Reyes 11:1. Mira lo que dice: pero el rey Salomón amó muchas mujeres extranjeras. Mira, él va en contra de lo que el Señor le había dicho. El Señor había dicho que no debería de casarse con este tipo de mujeres porque iban a desviar su corazón. Salomón tenía la palabra de Dios, él la conocía. Deuteronomio 7:3-4 dice que los reyes no debían de tomar una esposa extranjera. Deuteronomio 17:17 prohíbe a los reyes tomar muchas mujeres y multiplicar oro y plata. Isaías 30:21 dice: este es el camino, andad por él. Y a pesar de que él tenía el conocimiento, decidió casarse con estas mujeres. La caída de Salomón comenzó cuando tomó la decisión de ignorar los claros mandamientos de las Escrituras. Él sabía la palabra, pero decidió no obedecerla. Y por supuesto, esto no fue solo un pequeño paso en falso. Amaba muchas mujeres, 700 esposas y 300 concubinas, o como las llamamos en nuestra casa, caracolitos, para explicárselo mejor a mis hijas. ¿Sabes? Se registra que Daríos tenía una esposa y 359 concubinas, pero Salomón tenía mucho más. Su pecado era grandísimo. Quizá él pudo poner excusas. Todas las demás naciones tenían reyes que tomaron muchas esposas. Además, su padre David lo hizo. A lo mejor su excusa es que era el rey. Y el problema es que no se arrepintió de ese pecado que caía sobre él. Él tenía la información. Él debería de haber aprendido de su padre David. En lugar de hacerlo, hizo lo más natural. Él preservó su dignidad y nunca reconoció su pecado. Lo ignoró. A lo mejor le cambió el nombre, lo manejó, lo justificó, hasta que un día lo aceptó. Él hizo todo excepto lo necesario, que era humillarse y arrepentirse. Sabes, las caídas se pueden prevenir, pero hay que atender las alertas que se nos dan antes de caer. Todo dice lo mismo, todo apunta a lo mismo. Regrésate, arrepiéntete. Pero él ignoró todo esto. Él conocía a Dios. Había experimentado las bendiciones de Dios, de su palabra, pero él las ignoró. Muchas de estas alertas, él las escribió. Si tú lees, por ejemplo, Proverbios capítulo 6, él mismo escribió acerca de esto. Proverbios 6, del 23 al 29. Leemos esto, Proverbios 6, 23. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen, para que te guarden de la mujer mala, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan, y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así será el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno que la tocare. Señor, enséñanos a ser hacedores de nuestras propias exhortaciones. Evítanos el leer tu palabra y usarla sin el deseo apropiado de ponerla en práctica. Ayúdanos
a que no ignoremos la alerta del Espíritu Santo y que lleguemos a arrepentirnos. Ayúdanos a evitar las caídas inevitables. Ayúdanos a escuchar las alertas. Pero Salomón decidió no escuchar. Dios aún le alertó a él. Sabes, Dios siempre provee un camino para salir. Primera de Corintios, lo conocemos, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Las tentaciones van a venir y el pecado va a insistir en tu vida, pero Dios promete que si tú lo resistes y te arrepientes, vas a encontrar gracia y saldrás adelante. Siempre habrá una puerta para escapar. A lo mejor nosotros juzgamos a Salomón y pensamos, yo nunca caería en un pecado tal. Pero claro, no caerías en ese pecado porque no eres rey y además estamos en otro tiempo. Pero, ¿sabes? No somos mejores que Salomón. El pecado, ese mismo pecado está en el corazón de muchas naciones. Mira, Nehemías 13:26 dice, ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. La implicación aquí es que si alguien tan sabio como Salomón y con esa relación con Dios cayó, contimás uno de nosotros. Aquí debemos de humillarnos. Ahora, su caída es increíble. Esta caída sucedió cuando Salomón era ya grande de edad. Eso nos lo dice el versículo número 4. Él debería de conocer las cosas mejor. Se supone que a esa edad ya las personas están más maduras, pero, ¿sabes? La edad no garantiza el caminar con el Señor. Aún Salomón, siendo grande de edad, él debería de humillarse y atemorizarse y escuchar las exhortaciones. No era nada más para los jóvenes. ¿Sabes? Los que estamos aquí y somos grandes de edad deberíamos de escuchar esta alerta y analizarnos. Pablo dice, cualquiera que piense estar firme, mire que no caiga. Es de esperarse que la lección aprendida es que ninguno de nosotros está más allá de caer en un pecado sin arrepentimiento. Salomón lo tenía todo y sin embargo, él prefirió buscar lo poquito que le hacía falta y lo llevó a una caída, a una ruina. Y esto me lleva al punto número 2. Las caídas son devastadoras. Una cosa que debería evitar que persiguiéramos nuestro pecado es darnos cuenta de las consecuencias que inevitablemente van a llegar. La primera consecuencia que vemos aquí es la multiplicación del pecado. Ya leímos cómo se multiplicó el pecado en los versículos del 1 al 4 con las mujeres, pero a partir del versículo 5 vemos más. Salomón comenzó a edificar templos paganos. Cuando una persona decide ignorar su conciencia y en cambio se sumerge de cabeza en el pecado, el resultado final siempre será más pecado, más maldad de lo que originalmente pretendía. La caída de Salomón en el pecado lo llevó hasta un lugar donde su fe sería irreconocible. Muchos comentarios argumentan si Salomón realmente era un creyente. Tú puedes entender su duda. Y es que, ¿cómo es que reyes como este, como David, creyentes, pueden caer en un pecado como este? ¿Cómo sucede?
Un rey que cuando era joven construyó un templo para el Dios verdadero. Él recibió la sabiduría de Dios. ¿Cómo es que llegó a este punto al final de sus años? ¿Cómo es que un adorador del único Dios verdadero puede hacer algo como esto y construir templos para dioses paganos? ¿Quiénes eran estos dioses que se mencionan en 1 Reyes 11, del 5 al 8? Astoret era la divinidad de los sidonios, era la pareja femenina de Baal. Ella era la diosa de la guerra y el sexo. Quemos, del versículo 7, era el dios de los moabitas, se asociaba con la lujuria. También se menciona a Moloch, al que se le sacrificaban niños. Pocos delitos son más severamente prohibidos en el Antiguo Testamento que los sacrificios al dios Moloch. Un libro de Milton, El Paraíso Perdido, escribe lo siguiente acerca de Moloch. Moloch, rey horrible, manchado de sangre del sacrificio humano y las lágrimas de los padres, aunque por el ruido de los tambores y timbeles fuertes los gritos de sus hijos no escucharon, que pasaron por el fuego a su ídolo sombrío. Mira lo que dice el Señor en Levítico 21, del 1 al 5, acerca de Moloch. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su apariencia cercana, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará, no se contaminará con cualquier nombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No harán tosura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. El culto de Moloch siempre ha sido el signo de una cultura profundamente degradada ante Dios, y aquí en Levítico Dios reprime a su gente y les dice que tenga cuidado. Y es que el culto a Moloch es una señal muy clara de que la cultura ha caído muy bajo. Cuando tú ves que se describe a este Moloch, se habla de una gran abominación. Es interesante notar que Salomón levantó estos templos paganos en el monte este de Jerusalén, conocido como el Monte de los Olivos. Es el mismo monte en el cual Jesús un día lloraría por Jerusalén. ¿Cómo? ¿Cómo Salomón pudo hacer esto? Antes de señalar a Salomón con un dedo, déjame recordarte que Moloch todavía sigue vivo. Nuestro país todavía le sacrifica diariamente. La única diferencia es que nuestro sacrificio de niños tiene lugar no en el nombre de Moloch, sino en el nombre de la conveniencia. Más niños han sido sacrificados al dios Moloch en nuestros días que nunca. Deberíamos estar horrorizados ante tal maldad. Debemos de estar temerosos de lo que está sucediendo. Deberíamos de orar por nuestra nación. Deberíamos buscar que esos templos sean derribados. Lo que comenzó para Salomón como amor por las mujeres extranjeras terminó con el sacrificio de muchos niños. Las caídas en el pecado siempre traen más pecado y más maldad. Debemos de buscar arrepentirnos de los pecados, pero hay más cosas devastadoras que leemos. Es que también esto trae la disciplina del Señor. Siempre el pecado va a traer el juicio del Señor, y lo leemos en los versículos del 9 al 43. Dios le dice a Salomón exactamente cómo se vería la disciplina que traería. Dios quiere decirle que está enojado por lo que él ha hecho. En el versículo 9 leemos: y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces.
también se le dice que su reino será arrebatado en el versículo 11. Y le dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino. Pero por la promesa de Dios, por su misericordia, Él iba a dejar que su linaje mantuviera una tribu. Y claro, esto iba a traer aflicción, pero la gracia del Señor sería mayor, no lo iba a abandonar. El lector no tiene mucho espacio para dudar de que Dios promete disciplina, porque en los siguientes versículos leemos acerca de los adversarios de las naciones que rodearían a Israel, y comenzó Dios a levantar gente para oponerse a Salomón. Nosotros leemos en los versículos del 26 al 40 acerca de un adversario que Dios comenzó a levantar. Y también vemos a Jeroboam aquí. Este es un hombre joven que Salomón reconocía como un gran hombre, pero cuando Salomón escuchó que Dios iba a levantar a Jeroboam, él intentó acabar con él. Pero no funcionó porque no puedes evitar la disciplina de Dios. Y las consecuencias del pecado en la vida de Salomón llegaron para quedarse. No habría forma de evitarlas y sus efectos se sentirían trágicamente durante muchas generaciones. Lo puedes leer en Primera y Segunda de Reyes. Al final, Dios siempre juzga a los que se le oponen y disciplina a los que son verdaderamente suyos. Todos haríamos bien en reconocer que Dios no solo es fiel para bendecir, sino que también Él es fiel para juzgar y disciplinar. No puedes huir de la disciplina de Dios. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice Gálatas. Al final del día vamos a enfrentar las consecuencias del pecado. Lo que también aprendemos aquí es que hay consecuencias grandes que van a traer el juicio de Dios. Las caídas son devastadoras, pero si no nos comprometemos con Dios con humildad y oración a su palabra, los problemas que conducen a tales cosas pueden prevenirse, se pueden diagnosticar si somos fieles al Señor, si oramos, y se pueden evitar la devastación de esta caída. Y esto me lleva a mi punto 3. Las caídas se pueden diagnosticar. Una de las principales razones por las que las caídas en los demás a menudo nos toman por sorpresa es porque el problema principal a menudo se oculta por dentro. Es interno el problema. Como dice nuestro pasaje, es un problema de corazón. El término ocurre 5 veces en los versículos del 2 al 4. Hemos leído aquí que se menciona que no se debería de casar con muchas mujeres porque desviarían su corazón. Y Salomón terminó teniendo 1000 mujeres y estas mujeres desviaron su corazón. Dice Primera de Reyes 11:9, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Este es un problema del corazón. Dios lo diagnosticó, pero Salomón no quiso escuchar. Es un problema de corazón. Muchas cosas pueden estar mal en nuestro cuerpo, pero el corazón es crítico. El problema de corazón es el problema principal de muerte. Pero sabes, el problema de corazón no simplemente es un problema físico, sino que también es un problema espiritual. Y no representa 1/3 de las muertes espirituales, sino el 100%.
En algún momento del camino, Salomón desarrolló un problema del corazón. La raíz de todo su pecado fue que permitió que su corazón se entregara a personas y cosas que no fueran Dios. En Primera de Reyes 3:3 leemos, Salomón amaba al Señor. Pero ahora en Primera de Reyes 11:1 leemos, Salomón amaba a muchas mujeres extranjeras. Su amor había cambiado y con él su corazón. El hecho de que su corazón estuviera sano en algún momento de su vida no significaba que estaría siempre sano. No porque tu corazón está sano ahorita, tú creas que está sano ahorita, no significa que realmente está sano. La condición del corazón se puede diagnosticar, porque si no se hace, si no se examina, un día el corazón va a empezar a fallar. Y yo sospecho que esta fue la situación de Salomón. Tenía un problema cardíaco que se le permitió pasar desapercibido durante mucho tiempo y que al final de su vida comenzó a provocar insuficiencia cardíaca espiritual. Él nunca analizó su corazón y nunca dejó que nadie checara su corazón. Salomón decidió ignorar todas estas alertas. Él permitió que su amor a Dios se disminuyera. Leemos que el amor a Dios se transfirió. Ese amor fue para estas mujeres, estas 1000 mujeres. El corazón tiene una capacidad infinita para amar, pero lo único que satisface el corazón es aquello infinito que es el Señor Jesús. Todas las caídas se resumen a un problema de corazón. En el libro de Apocalipsis, el Señor reprende a una iglesia y le dice que ha abandonado su primer amor. Has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no es así, iré a ti y te quitaré el candelero. Cuando Pedro cayó en pecado y negó a nuestro Señor 3 veces, ¿cómo es que Jesús buscó restaurarlo? Con una pregunta que la preguntó 3 veces. Pedro, ¿me amas más que estos? ¿Me amas? Pedro, ¿tu corazón me ama? El problema en el corazón de Salomón podría haberse diagnosticado fácilmente haciéndose esa pregunta, y es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Amas a Dios, Salomón? Hermanos, ¿aman a Dios? ¿Lo aman? Los problemas en nuestro corazón se diagnostican así. Y yo te pregunto, ¿amas al Señor Jesús? ¿Realmente lo amas? ¿Lo amas? ¿Lo amas más que llena el espacio en blanco? Y sabes, nada debería de ir en ese espacio en blanco. ¿Es tu corazón de Él o le pertenece a alguien más? El corazón está hecho de la voluntad, las afecciones, las emociones. Todo esto está devoto al Señor. ¿Tus aficiones son para el Señor o se han apartado a algo más? ¿Es tu corazón de Él? Y estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos para diagnosticar un problema de corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Te acuerdas lo que dice Primera de Juan 5:21? Hijitos, guardaos de los ídolos. Que pudiéramos decir que nos hemos guardado, pero la realidad es que no. Hay ídolos en nuestro corazón que adoramos. Hemos caído en pecado también. A lo mejor no está escrito en la Biblia, obviamente, pero ¿sabes? Nuestro corazón dice algo más. Pero tengo buenas noticias para ti y este es mi punto número 4. Las caídas son perdonables. Muchos
Muchos creen que los pecados de Salomón fueron demasiado grandes y que no pudo haber sido un creyente verdadero. Y sabes, es cierto que Salomón cayó muy grande, pero el pecado no puede ser tan grande como la misericordia de Dios. Mira lo que leemos en 2 de Samuel 7, del 13 al 16. Dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré por padre y él será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cómo es que un Dios perfectamente santo podía perdonar tal maldad? ¿Cómo es posible que un juez perfectamente justo pueda perdonar a un hombre así? La respuesta se encuentra en la realidad del final del versículo, donde Dios le promete a David, su trono será establecido para siempre. Aquí tenemos una referencia, no a David, sino al hijo de David, que vendría muchos años después en la persona del Señor Jesucristo. Él vendría a cumplir lo que se tenía que hacer. ¿Cómo es que el Señor puede perdonar estos pecados, mis pecados y los de Salomón? Porque el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz del Calvario y resucitó y puso el perdón de pecados. A través de Él nosotros tenemos perdón y vida eterna. Primera de Juan 2, 1, 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. El perfecto, el justo, Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Tenemos trabajo que hacer. El mundo alrededor de nosotros está cayendo muy rápidamente en el pecado y las consecuencias son grandes, y la única respuesta está aquí. El justo Jesucristo vino no solo por nuestros pecados, sino también por los pecados de ellos. Necesitan arrepentirse. Si tan solo se arrepintieran. Las caídas son perdonables, pero solo a través del Señor Jesucristo. Comenzamos esta mañana con una pregunta: ¿cómo es que llegó hasta este punto? Mi oración no es que hagas esa pregunta un día porque has sido atrapado en un gran fracaso moral, sino que hagas esa pregunta cuando mires hacia atrás en tu vida, asombrado por lo que la gracia de Dios y el perdón ha logrado. Déjame decirte que como creyente puedes ser perdonado y alcanzado por la gracia de Dios. Vamos a orar. Padre, venimos a ti reconociendo nuestras faltas y orando para que puedas hacer que las odiemos y nos volvamos a ti. Al acercarnos a ti, perdónanos por todas nuestras ofensas pasadas y haznos más como tu Hijo todos los días. A medida que continuemos en este caminar que nos has trazado, que nos acerquemos cada vez más a ti, que nos acerquemos a la cruz del Calvario. Manténnos humildes. Haznos cada vez más útiles en tu servicio. Manténnos lejos para que no caigamos en el pecado. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Yo espero que el mensaje de esta mañana te haya ayudado a preparar tu corazón antes de participar en la mesa del Señor. Antes de participar, me gustaría darles un tiempo para que reflexionen, para que se analicen, para que piensen acerca de la fidelidad de Dios. Después de que oremos, voy a orar y los sugieres pasarán a repartir los elementos de la cena.
Señor, estamos agradecidos de que usted haya muerto en la cruz del Calvario por nosotros, por los pecados que hemos cometido. Señor, por favor, prepare nuestros corazones al recibir estos elementos, que usted vea esto con agrado. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Los sugieres van a pasar en este momento a repartir los elementos. Cuando se los den, por favor, esperen a que todos participemos juntos. Por favor, tomen su copa y remuevan la primera capa que está encima. En la noche que el Señor se fue entregado, se unió a sus discípulos y hubieron cenado. El Señor partió el pan y dijo: tomen esto que es el cuerpo que por mí será entregado. Hacer esto en memoria de mí. Vamos a participar juntos. Se nos dice que esa misma noche el Señor pasó una copa y dijo que bebieran, porque ese es el nuevo pacto que en su sangre se haría para perdón de pecados. Esto nos recuerda que el Señor derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Vamos a tomar todos juntos. Señor, no tenemos a dónde ir más que usted, porque en usted encontramos perdón de pecados. Gracias porque envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, un castigo que nosotros merecíamos, pero Él se dio en nuestro lugar. Es nuestro deseo que dejemos este lugar con un corazón más limpio, más cercano hacia usted.
Señor, apártenos de toda maldad, ayúdenos a ver su bondad, prepare nuestro corazón para que siempre le adoremos. Oramos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Los sugieres van a pasar a recoger las copas. Por favor, pónganse de pie. Vamos a entonar Mi vida es Cristo. Verlas si no depende a tu voz, quisiste amar así, no haber sido por mí, aún Espero que todos
dejemos este lugar pensando que todo lo que tenemos es Jesús. Como recordatorio, esta tarde a las 6 tendremos servicio en español. Van a estar traduciendo al inglés. Vamos a salir sección por sección. Pueden sentarse en lo que les toca su turno para salir. Muchas gracias por habernos acompañado en nuestro servicio traducido al español de esta mañana. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y como comentaba el pastor Chan, les esperamos esta tarde a las 6 en nuestro servicio en español. Gracias por haber estado con nosotros. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente.